Tengan muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a comenzar el culto de oración cantando un himno, el himno número 220, el que habita el abrigo de Dios. Himno número 220, el que habita el abrigo de Dios. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles darán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Sí, hermanos, en esta noche vamos a cantar otro himno, himno número 223, a solas al huerto yo voy. Sí, buscamos el himno número 223, a solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy, no duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí
suyo seré, y el encanto que halló en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor. ¡Qué inmensa paz al alma da! Él conmigo está, puedo oír su voz, y que dice suyo seré, y el encanto que halló en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y escuchar. Yo voy, su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que dice suyo seré, y el encanto que halló en él allí, con nadie tener podré. Si vamos a cantar un himno más, el himno número 275 lo debes compartir. Himno número 275 lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego, y los de alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar, a todos lo has de repetir, lo debes compartir.
compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, en esta noche vamos a cantar otro himno, himno número 35, Fuente de la Vida Eterna. Himno número 35, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíalos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Sí, en esta noche vamos a alabar hasta aquí. Buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, hoy vamos a tener el culto de oración, miércoles, y esperando, ¿no?, también escuchar la palabra y que la palabra pueda trabajar en nuestro corazón. Amén. Entonces, en esta noche, vamos a orar al Señor. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitir que los hermanos, Señor, vengan aquí a la iglesia a escuchar la palabra a través de sus siervos, Señor. Padre, de verdad, es una gran bendición para nosotros, Señor, poder alimentar nuestro espíritu. Padre, esta noche también le pedimos, Señor, por su siervo que está en los Estados Unidos, México, Señor, también, preparando, Señor, este gran evento a nivel internacional, Señor, donde su siervo, el pastor Oxupark, estará compartiendo el Evangelio, Señor. Padre, este tiempo
El pastor nos mandaba imágenes, Señor, donde estaban visitando las diferentes iglesias, Señor, para que muchos pastores también puedan como conectar su corazón, Señor, con el siervo, con la iglesia, Señor Padre Celestial. De verdad, para nosotros ver, Señor, este tipo de noticias realmente es como de mucha gloria, Señor, de mucha honra, Señor Padre Celestial. De verdad estamos agradecidos, Señor. También de La Paz, Señor, de Santa Cruz y otros departamentos, Señor, de Bolivia. Los hermanos se están preparando para poder viajar, Señor. Permítales, Señor, el tiempo, permítales, Señor, hallar su gracia y poder participar, Señor, juntamente con sus siervos, Señor, en esta actividad, Señor, que se va a desarrollar a nivel internacional, Padre Celestial. Padre, también aquí en La Paz queremos promocionar, Señor, invitar a los pastores, funcionarios, Señor, en el área de régimen, CLF, Señor, también autoridades de IYF, también, Señor, directores de colegios y otras autoridades, Señor. Permítanos, Señor, hallar su gracia y que todos, Señor, toda Bolivia pueda conectarse, escuchar su palabra, Señor, y que muchos puedan recibir la salvación, Padre Celestial. Padre, de verdad estamos muy agradecidos, Señor, en esta noche. También una vez más le pedimos, Señor, por cada uno de los siervos, Señor, que están en diferentes partes de Bolivia, Señor, anunciando su evangelio. Permítale, Señor, hallar su gracia día a día. Permítale, Señor, la salud. Permítale, Señor, también encontrar, Señor, y anunciar su evangelio con muchas fuerzas, Señor, Padre Celestial. Gracias le damos, Señor, en esta noche. Así, Señor, oramos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Entonces, esta noche vamos a pasar al tiempo de los testimonios. Entre los hermanos, ¿hay alguien que quiere pasar a testificar? Nadie. Había un joven, ¿no?, que quería testificar la anterior semana, pero no pudo salir, ¿no?, porque muchos hermanos el anterior miércoles salieron, ¿no?, de repente se animaron. Entonces le vamos a invitar, si es un voluntario que ya está casi más de un año, ¿no?, aquí en La Paz, también recibiendo la guía de su siervo, ¿no?, Pastor Andrés. Aunque hay dificultades, pero los voluntarios, ¿no?, hallando la gracia, avanzan, ¿sí? Entonces también en su corazón podemos ver cómo Dios trabaja, ¿no? Y de esa manera Dios también manifiesta su obra. Vamos a invitar, sí, hermano Jorge Pilco, él nos va a compartir su testimonio en esta noche. Adelante, hermano. Sí, también, mientras el hermano pasa, voy a pedir a los hermanos, por favor, poder apagar sus celulares o ponerlos en modo vibrador, esto para no causar interrupción en el tiempo de la prédica. Adelante, hermano. Sí, buenas noches, hermanos. Y eh, no pensaba testificar esta noche, ¿no? Pareciera que cuando más no quiero expresar cómo estoy, así como más me invita, ¿no? Y estoy agradecido en ese tiempo, ¿no? Con Dios, ¿no? Porque como ya estoy casi como un año ya va a ser, ¿no?, que estoy aquí dentro de la iglesia, ¿no? Y al principio yo no pensaba como vivir dentro de la iglesia, así, ¿no? Nunca así como en mi vida había planeado eso, ¿no? Así como, antes yo sabía, ¿no?, que vivían así muchos jóvenes aquí en la iglesia, ¿no? Apoyando aquí dentro de la iglesia en distintas áreas, ¿no? Pero como yo nunca tuve interés, ¿no? Como yo tuve como antes como un punto de vista diferente hacia la iglesia, ¿no? Como mi hermano estaba viviendo antes, ¿no? Mi hermano Rodrigo era seminarista y, y como él así, como venía a visitarnos a mi casa y siempre decía, hasta tal hora nomás tengo que irme así. Y yo viendo todo eso, así como yo tenía un punto diferente, ¿no? La iglesia siempre te priva de tal cosa, siempre de la hora, así, ¿no? Siempre hay que salir con permiso. Así tenía como ese punto de vista, ¿no? Pero yo nunca imaginé, ¿no?, vivir dentro de la iglesia, ¿no?
Y estoy agradecido con Dios, ¿no? Porque aquí dentro de la iglesia, ¿no? Dios puede guardar, ¿no?, mi corazón, ¿no? Aunque muchas veces como la dificultad está, ¿no? Pero recibiendo la guía del siervo, yo puedo avanzar, ¿no? Como estoy agradecido, ¿no? Así con la iglesia y con el siervo, ¿no? Aunque muchas veces casi como en las dificultades, ¿no? Así como yo tuve, ¿no? Y yo como muchas veces yo quiero escapar, ¿no? Así, ¿no? Se me presenta tal dificultad, no, yo quiero irme, no, te voy a salir, como fácilmente, como yo busco como la manera más fácil de solucionar, ¿no? Pero Dios quiere que aquí, mientras estoy viviendo en la iglesia, que en cada momento, así en cada situación, como que busque a Dios, ¿no? En cada dificultad, ¿no? Yo hasta ahora, ¿no? Estoy agradecido, ¿no?, por las cosas que Dios me ha permitido aquí, ¿no?, dentro de la iglesia, ¿no? Aunque al principio como a mí me pareció como difícil, ¿no? Yo siempre casi como me miraba a mí mismo, ¿no? Yo no puedo así, ¿no? Desde antes, ¿no? Yo no puedo así aprender así fácilmente las cosas, ¿no? Pero yo desechando todo eso, ¿no? Puedo avanzar, ¿no? Aprendiendo, ¿no? Todo, ¿no? Aquí dentro de la iglesia, hasta las más mínimas cosas, aquí estoy aprendiendo, ¿no? El pastor nos guía de esa manera, ¿no? Hasta desde lo más básico, ¿no? Pero yo en ese tiempo puedo estar agradecido, ¿no? Aunque yo muchas veces casi como soy olvidadizo, ¿no? Me olvido tal cosa, así, ¿no? Pero a través así como de mi encargado, así, así. Siempre me hace recuerdo, ¿no? Siempre una palabra me dice mi encargado, ¿no? Que es, ¿no? Ten cuidado, con cuidado, así, con cuidado. Porque yo muchas veces casi como soy como torpe, ¿no? Así como fácilmente, así como, no, está haciendo bien las cosas, así como según mi punto de vista, ¿no? Y de repente como sucede algo, ¿no? Pero ahí está, como mi encargado, agradezco a Dios, ¿no? Así como me dice, ¿no? Ten cuidado, así con cuidado, constantemente hay veces como, así como, y yo me enojo, ¿por qué así me dice? Pero Dios me permite así, ¿no? Y como a través de mi encargado, así como me recuerda en cada momento, ¿no? Que yo sí o sí tengo que recibir la guía, ¿no? Aunque muchas veces yo por mí mismo así quiero hacer las cosas, ¿no? Pero siempre sale mal, ¿no? Así, cuando hago las cosas, ¿no? Sale mal, entonces yo agradezco en todo este tiempo, ¿no? Sí, por cada intervención aquí que estoy recibiendo aquí, así, ¿no? Aunque yo quiero vivir muchas veces así como cómodamente, ¿no? Así que no me digan nada, así, ¿no? Quiero hacer las cosas a mi manera, así, ¿no? Pero recibiendo aquí la guía yo puedo avanzar, ¿no? Y estoy agradecido en todo este tiempo, ¿no? Y eso sería mi testimonio, ¿no? Y muchas gracias, hermano. Sí, muchas gracias. Hay un poco más de tiempo, algún hermano que quiera. Adelante, evangelista. Buenas noches, hermanos, hermanas. Y bueno, estoy agradecido a Dios, ¿no? Porque Dios me permite venir a la iglesia central, ¿sí? Entonces, para mí, esta es la casa, ¿sí? Entonces, llegar aquí para mí es como tener mucha alegría, ¿no? Y ver y también estar con los hermanos y de grande gozo para mí, ¿sí? Bueno, estoy agradecido a Dios que Dios me permite estar aquí en La Paz. Ese tiempo estoy preparando, ¿no? Para lo que es el viaje, ¿sí? A México. Ya, gracias al Señor, voy a viajar el día martes, ¿sí? Pero desde Santa Cruz. Entonces tengo que ir a Santa Cruz, ¿no? Así, estoy agradecido al Señor porque de esa manera me permite avanzar. Y en verdad y Satanás constantemente trabaja, ¿no? En el pensamiento, trabaja en el corazón, pero Dios de la misma forma da la gracia a través de su palabra. La palabra puede cambiar el corazón del hombre, la palabra puede cambiar la opinión del hombre, la palabra puede cambiar, ¿sí? Cualquier dificultad. Eso Dios y me enseña cada vez, ¿sí? Me enseña cada vez y con mi familia, mi hogar,
también con los hermanos. Dios de esa manera, ¿no?, me da esa gracia, por eso puedo agradecer a Dios. Bueno, también quiero saludar, sí, a todos los hermanos, ¿no?, quienes nos están sintonizando a través de Jerusalén Radio. Bueno, siempre no nos saludan, pero yo voy a saludar, sí. Sí, entonces hay muchos, ¿no?, quienes nos sintonizan a través de Jerusalén Radio, y tanto pastores y líderes en diferentes comunidades, provincias, ciudades. Y para mí es un honor, ¿no?, poder saludarles a cada uno, porque cada una de las personas siempre nos sintonizan, ¿sí? Y allá en Caranavi, en Chulumani, nos sintonizan allá en Rurrenabaque, ¿sí?, en Ribera Alta, y también, ¿cómo se llama?, en Quime, en Asunta, ¿sí?, y en Surani también, ¿no?, ya en Cupusquía, provincia de Camacho. Así de esa manera, ellos escuchando, ¿no?, la palabra, yo puedo ver cómo Dios trabaja, ¿no?, a través de la radio. Entonces, Dios me permite algunas ocasiones visitar algunas comunidades, ¿sí?, algunas colonias allá por Caranavi. Entonces, yo siempre, ¿no?, escucho en Rurrenabaque, por ejemplo. Entonces, algunas personas participan, ¿no?, en algún evento. Entonces ellos me dicen, yo escucho la radio. Me dicen, sí. ¿Escucha la radio? Sí, sí he escuchado, el pastor fulano compartió tal cosa, tal día, ¿sí? ¿No? Entonces los cultos, todos escuchan ellos, ¿sí? Sus testimonios de ustedes escuchan, ¿sí? En Caranavi también, todos escuchan, ¿no? Entonces, aunque no los conocen, pero escuchan sus testimonios. Entonces son famosos, ¿sí o no? Sí, son famosos, ¿no? Dios les de esa manera permite, ¿no?, que puedan escuchar, sintonizar. Entonces la radio es una gran bendición, ¿o no? Sí, aunque aquí en La Paz como no hay, ¿no?, en sintonía, en FM, pero en las provincias, en las comunidades están escuchando, ¿sí? Ahorita me están escuchando, por eso les mando saludo a todos los hermanos, ¿sí? Y de esa manera Dios nos permite avanzar a través de la radio, poder ver su gloria también, y a través de la palabra también Dios nos anima, ¿no?, nos alza el corazón, nos hace ver la luz, ¿sí?, en la oscuridad, ¿sí o no? ¿O ustedes no viven en la oscuridad? Sí, yo vivo en la oscuridad, ¿no? Por eso Dios me hace ver la luz, ¿no?, a través de la palabra. Yo quiero leer un pasaje de la Biblia, Dios me hablaba, ¿sí? En el libro de Romanos capítulo 10 y el versículo 10, dice la palabra, ¿sí? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, dice. La palabra nos indica, ¿no? Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en él, que en él creyere, no será avergonzado. Entonces, exactamente, ¿no?, yo puedo ver. Entonces, mi confianza, mi esperanza, ¿en quién es? Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Todo el que cree en él, ¿pasará vergüenza, dice? No, ¿verdad? Entonces yo muchas veces pensaba, ¿no?, en mi vida, muchas veces yo pasé mucha vergüenza, ¿sí? Paso mucha vergüenza muchas veces. ¿Por qué? Yo me preguntaba. Verdaderamente es porque constantemente menosprecio la palabra de Dios, ¿sí? Por menospreciar la palabra de Dios, entonces tengo mi autoconfianza en mí mismo, automáticamente debo pasar vergüenza, ¿sí o no? Algunas veces yo pongo mi esperanza, ¿no?, en alguna persona. Entonces, en esa persona muchas veces me fallan, automáticamente tengo que pasar vergüenza, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque espero en esa persona, entonces yo me siento defraudado y algunas veces sale la maldad del corazón, ¿sí o no? Entonces de esa manera que tengo que pasar vergüenza, ¿no? ¿Por qué paso vergüenza? Por culpa del fulano, ¿no? ¿Ah? ¿No? Sino por culpa de mí mismo, ¿sí o no? Porque yo menosprecio la palabra de Dios. La Biblia me indica, ¿no? Y todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ¿verdad? Muchas veces por no creer la palabra y seguir mi propio instinto es donde automáticamente debo pasar mucha vergüenza. De esa manera, ¿no?, este tiempo Dios nos está enseñando y nos permite poder ver la gloria de Dios. Les pido, ¿no?, sus oraciones también, ¿sí?, por las repetidoras de las radios, ¿sí?, por las radios, por las personas que nos están escuchando las radios, y de esa manera
ellos puedan recibir también la bendición. ¿Sí? Oren por los siervos, ¿no? De diferentes ciudades, quienes están viajando también, muchos hermanos también están viajando, ¿sí? Tanto a Estados Unidos, a México, que sea de gran bendición, ¿sí? Esta actividad, que también se va a transmitir por radio, ¿sí? Entonces va a ser una gran bendición, aunque ustedes no viajen, pero por la radio van a escuchar, ¿sí o no? El mensaje de Pascua, es una gran bendición. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Realmente es una gran bendición, sí. Se viene este gran evento internacional en México y después en Estados Unidos, como evangelista lo expresaba, ¿no? Se va a transmitir a través de la antena satelital Tupacatari, Jerusalén Radio Bolivia, ¿sí? Todos los hermanos que están en municipios, comunidades, pueden sintonizar y de verdad va a ser de mucha bendición. Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a invitar, sí, al diácono Fortunato Yujra, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Adelante, diácono. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Esta noche vamos a compartir libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, versículo 1. Encontraron. Pedro, Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro, Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, anda. Tomándole por la mano derecha, levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Les conocían que sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hasta versículo 10 hemos leído, hermanos. Bueno, esta noche, por la gracia de Dios, podríamos estar compartiendo, ¿no?, en la iglesia. Realmente yo estoy muy agradecido a Dios. Yo, cuando recibí la salvación, año 2000, no sé si ustedes, yo era muy mentiroso ese tiempo, ¿no? Ese tiempo me gustaba mentir. Cuando los hermanos decían, ¿no?, a la hora de la comunión, a mediodía: hermano, tenemos que tener comunión. Sí, ahorita vuelvo, le digo, ¿no?, al salir. Pero saliendo
a la puerta, ya nunca más volvía, ¿no? A otro domingo en la mañana volvía. Así pasaba ese tiempo, ¿no? Pero justo ese día, ¿no? Yo me quedé en la iglesia, pero mi esposa se fue. ¿Por qué me quedé? Para estar en la tarde, pero yo no volví a la iglesia. Y yo llegando, yendo pensando por el camino, ¿dónde entré? Al estadio, ¿no? Me gusta fútbol, entonces ya entré al estadio, tranquilo. Ya terminó a las 5, yo me fui a la casa y mi esposa me pregunta, ¿no? 2 hermanas tenían que venir invitada, ¿ha venido? Y yo no podía responder, sí, no podía. Y yo le dije, no vino. Bueno, esas mentirosas me prometieron, así dijo, ¿no? Y al día siguiente, con las 2 invitadas, se encontraron mi esposa. Tu hermana no estabas en la iglesia. No, yo me he venido, mi esposo estaba, ni tu esposo no estaba. La mentira, ¿no? Cuando llegó mi esposa a la casa y ¿dónde estabas? No podía yo así esconder. Yo fui al estadio, ¿no? Pequeña cosa por mentir se agrandó muy grande, ¿no? Por eso el hombre es mentiroso, dice, ¿no? ¿Desde cuándo es mentiroso, hermanos? ¿Ah? ¿Desde cuándo es mentiroso? Desde que nacimos. Dice. Desde el vientre de tu madre eras mentiroso, dice, ¿no? Realmente ese tiempo, ¿no? Sí, mi vida era así. Pasando el tiempo, la iglesia yo podría aprender, ¿no? También quería estar en seminario como seminarista, pero ¿qué decía el pastor? Para entrar al seminarista tienes que predicar, ¿no? Yo no podía predicar a nadie, ni uno traje. Por eso yo me quedé, pero después también me dijeron, ¿no?, que tienes que entrar. Yo ya no quería entrar también. Así es el hombre, ¿no? Todo ese tiempo. Realmente Dios nos dio la gran salvación. Por eso yo estaría tan agradecido, ¿no, hermanos? ¿A ustedes también, hermanos? Dios nos dio la gran salvación. ¿De dónde nos sacó? De esa oscuridad que vivíamos, perdidos. Yo no sé realmente ese tiempo hubiera estado aquí o no, pero no sé. Dios nos dio esa gran salvación. Un día el pastor dijo, ¿no? ¿Qué es la salvación para ustedes? ¿Qué sería la salvación para nosotros, hermanos? ¿Qué sería, hermanos? Colosenses, vamos a buscarnos. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, dice. ¿Dónde nos trasladó, hermanos? Amén, hermanos. Dios nos trasladó de esa oscuridad. Nos dio la vida. Nosotros estábamos muertos en el pecado.
Realmente yo estoy agradecido a Dios, ¿no? Esta noche aquí sale, hermanos, Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan, dice. Pedro, ¿quién era, hermanos? Un Pedro que ha negado a Cristo 3 veces. El mismo Pedro aquí aparece. Versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, dice. ¿Dónde subían, hermanos? A un templo. Subían casi a mediodía, ¿no? Ellos subían a orar. Pedro y Juan. ¿Quién estaba en ese lugar? Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, dice. Aquí sale a un cojo de nacimiento. ¿Cómo será su vida de este cojo? ¿Se pueden imaginar, hermanos? Un cojo de nacimiento. Otra persona traía al templo, no su padre, ni su madre, ni sus hermanos. Otra persona le traía. Su vida de este cojo era muy miserable, triste cada día. No sé cómo vivía en su corazón. Nosotros supongamos que soy yo cojo, ¿cómo yo viviría? En mi lado pasan los jóvenes, los enamorados. Yo en mi corazón, ¿qué diría, hermano? ¿Y ustedes qué dirían? Los jóvenes juegan, todo hacen, pero el cojo está sentado en un lugar. ¿Qué saldría de su corazón de ellos, de él? Amargura. Todos los días amargura. ¿Para qué he nacido en este tiempo, no? ¿A quién maldecería? ¿Su madre? ¿Su padre? Mamá, ¿por qué no me mataste así, no? Yo creo que sus hermanos tenían. Sus hermanos ya abandonaron también ese cojo. Ya no tenía nada, nadie. Por eso otra persona traía. ¿Para qué? Para que pidiese la limosna, dice. Solamente él podía pedir. Y en la tarde ese hombre venía, recogía. ¿Cuánto has ganado? Tráelo. Le quitaba también. ¿El cojo va a correr? ¿Ah? No va a correr. Le quitó nomás. Por eso en su corazón tanta amargura tenía. Cada día, cada momento estaba triste, pidiendo limosna. Solamente un poquito pedía cada día. Versículo 2 dice, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, dice. Aquí en San Francisco hay, ¿no ve? En la iglesia, los que piden. ¿A quién pide más? A los gringos, ¿no? Más le piden. ¿Para qué le? Aquí también sale este hombre, sentado, triste, quejándose su vida. ¿Para qué he vivido? Mejor debe estar muerto. Versículo 3 dice,
Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna, dice. Cuando aparecieron Pedro y Juan, él estaba mirando fijamente. Él me va a dar mucho más dinero. Ese corazón tenía. Pero cuando Pedro, versículo 4 dice, Pedro y con Juan, fijando en él Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, diciendo. ¿Qué le decía, hermanos? Pedro, mírame. El cojo, ¿cómo estaría? Atento, ¿no? Que le va a dar más dinero. Ese era su corazón. Él me va a dar más. Mírame. Versículo 5 dice, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, dice. Versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata. ¿Qué corazón saldría en el cojo? Si usted me dice, mírame, entonces ¿para qué me dices? ¿No? Se diría en su corazón. ¿Para qué? No tengo plata, dice, ni oro, pero lo que tengo te doy, dice. ¿Qué es lo que tenía Pedro? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, anda, dice. Levántate, anda. Este cojo, al escuchar esa palabra, se sorprendió. Sí, mucho, tanto tiempo. Yo quería caminar, cada día creo. Y hasta usted me dice, levántate. Para él no podía aceptar, ¿no? Pero levántate, dice. Versículo 7 dice, tomándole por la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Pedro le ayudó. Levántate. Se le afirmaron, dice, los pies. Empezó a pararse, ¿no? Versículo 8. Saltando y se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. ¿Cómo está este cojo ahora, hermanos? Salta. Empieza a caminar. Empieza a caminar, saltar. Su corazón cambió. Saltando, dice, se puso en pie, anduvo, dice. Entró con ellos en el templo y andando, saltando y alabando a Dios. Es un milagro, hermanos. Pero ¿quién era el Pedro, hermanos? El que negaba a Cristo. ¿En él quién estaba? En el Pedro, hermanos. ¿El Pedro es lo que le ha hecho levantar? ¿O Jesús que estaba en su corazón? Amén, hermanos. Jesús estaba en su corazón del Pedro. Jesús estaba diciendo, levántate, anda, camine. Aquel cojo, su vida cambió, hermanos. Amén, hermanos. Cambió su vida. Cambió. ¿Quién será este cojo, hermanos? ¿Quién podría recibir la misericordia de Dios? El verdadero cojo, hermanos. Un día el pastor, ¿no?, contaba, ¿no?, aquí en la Montes, ¿no?, dice que un cojo estaba pidiendo limosna, ¿no?, de cada auto, ¿sí?,
Entonces, y el pastor, con su auto, ¿no? Queriendo atropellar al cojo, el cojo se escapó, ¿no? Botando su bastón, ¿no? Entonces el pastor dijo, ¿no? Yo he hecho milagros. ¿Qué pasó? Ese cojo había sido mentiroso, ¿no? Se ponía cojo pidiendo. Así pasa, hermanos. Pero no era este cojo así. Este cojo era verdadero. Su vida era tan miserable, hermanos. Yo creo que en el día, ¿no? No sé, sus necesidades hacía en el mismo lugar, ¿no? Todo el día ahí. Él no podía moverse en ningún lado. El que traía, llevaba. Así era. Esa era su vida. Pero cuando se encontraron con el Pedro y Juan, él saltó, caminó. Amén, hermanos. Su vida cambió, hermanos. Su vida ya podía agradecer a Dios, realmente. Versículo 9. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le reconocían que era el que sí, sentado a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Se llenaron de asombro, espanto, por lo que le había sucedido. Todas las personas al ver ese cojo se admiraban. ¿Cómo podía caminar? ¿Cómo podría él saltar, alabar a Dios? Realmente este cojo para su vida era muy hermoso, recibir, aceptar la palabra de Dios. Pero estaba muy agradecido, hermanos. Dios nos dio la vida a nosotros, hermanos. A ustedes también, hermanos. Nos dio la vida. ¿Cuándo nos dio la vida, hermanos? Cuando estábamos perdidos. Cuando no teníamos vida. Por eso Jesús dice, los muertos oirán, dice. ¿Quién podría oír la palabra de Dios? El muerto puede oír. El verdadero muerto. El verdadero cojo puede caminar. Hermanos, nosotros también, yo también soy cojo. Amén, hermanos. Por eso estoy en la iglesia, hermanos. Si no sería cojo, hermanos, estaría afuera. Un seminarista estaba testificando, ¿no? Quiero escaparme, dice. El cojo no puede escaparse, ¿sí o no? El verdadero cojo. ¿Quién quiere escaparse, hermanos? El que no es cojo. El falso cojo puede escaparse. Quiere irse nomás. Yo también, hermanos, ese corazón tenía. Pero pasando el tiempo, Dios me enseñó. Un día, en un campamento, Pastor Oxopar predicó en Perú. No sé, segundo campamento era o tercero era. Yo fui. Muchos de la iglesia, como 200, 150, así íbamos al campamento. Ese tiempo, ¿no? Pastor Allen entrando y en el púlpito decía, ¿no? Quienes vinieron dejando a su esposa, sus hijos, todo su negocio, levanten la mano, así dijo, ¿no? Yo también levanté, así. Muchos levantaron. Yo dejé para escuchar la palabra, nosotros nos hemos sacrificado, así. Ese era mi corazón, ¿no? Pero cuando dijo al pastor,
pueden levantarse y abandonar esas sillas, dijo. Otras personas van a venir ahí. Me sorprendía a mí. ¿Por qué dijo así? Realmente, hermanos, nosotros no podemos aprender, ¿no? Yo no podía aprender corazón del siervo, corazón de la iglesia. Uno piensa que está sacrificándose. Dios lo que tiene que trabajar, ¿ven, hermanos? Dios dice, venid a mí, dice, ¿no? Yo os haré descansar, dice. Esa palabra no entra, hermanos. Yo mismo quiero trabajar, yo mismo quiero estar. Pero Él dice, venid a mí, cargados y abatidos, dice. Yo os haré descansar. Él es verdadero reposo. Este cojo al entrar a Cristo, hermanos, él ya descansó en su corazón. Ya no hizo amargura, ya no hay queja. Pero más antes, ¿cómo estabas su corazón? Queja, lleno de dolor, sufrimiento. Mirando a las personas, ya, yo también quiero caminar, quiero jugar. Cada día mirando. ¿Para qué he nacido en este mundo? Mejor debía morir. Esa era su vida cada día. Pero cuando se encontró con Jesús, cambió. Amén, hermanos. Cambió su vida. Hermanos, nosotros también podemos preguntarnos, ¿no? Si verdaderamente nuestro corazón cambia o no cambia. Pablo está diciendo, no, escudriñad, dice. Escudriñad. Si estáis, dice, ¿no? Vamos a buscarnos. 2 Corintios. Segunda Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis y a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice. Examinaos, dice. Por eso cada día podemos examinarnos a través de su palabra. Por eso hay, hermanos, cada mañana hora piadosa, ¿no? Podemos escuchar a través de los siervos. Cada mañana. Yo antes no podía levantarme, ¿no? Pero pidiendo a Dios, Dios me dio la gracia, ¿no? Levantarme. Los hermanos de la célula también, ellos también me impulsan, ¿no? Sí o sí tengo que mandar el link. A las 6:30 también, otro link para orar. Por eso yo estoy agradecido. Los hermanos se entran, se conectan, porque Dios trabaja en sus corazones de ellos. Yo solamente podría, ¿por qué no se conecta? ¿Por qué así, no? Pero automáticamente Dios cambia sus corazones de ellos. Por eso yo estoy agradecido a Dios. Como este paralítico, como este cojo. El cojo caminaba, no caminaba más antes, solo estaba en un lugar, lamentándose su vida cada día, quejándose, Señor, ¿por qué?
porque yo vivo así. Ustedes no viven así, ¿no, hermanos? Estando en la iglesia. O están como el seminarista, ¿por qué estoy aquí? Dios nos llamó, hermanos. Dios nos llamó. ¿El pastor les llamó, hermanos? No. Dios nos llamó. Aunque muchas personas hoy en día han escuchado, hermanos, no están aquí, hermanos. Dios no le dio esa sabiduría para escuchar ese día, hermano. Pero a ustedes Dios nos dio ese entendimiento ese día para escuchar su evangelio. Por eso estaríamos tan agradecidos, hermano. Dios, gracias, Señor. Este tiempo también, ¿no, hermanos? Para comprar el terreno de la iglesia también. Nosotros, toda la iglesia está orando cada mañana por el terreno. Pero este lugar, aunque años pasados, hace años, muchos también ofrendaron, ¿no? Yo también ofrendaba. Pero hasta el momento, Dios no me hizo fracasar, hermanos. Yo se podría ver, hermano. Ese tiempo, $1,000, $2,000, $3,000, sí se ofrendaba. Pero no, hasta el momento Dios no me hizo fracasar. No podría decir, por culpa de la iglesia estoy así, no podría decir. Hermanos, un hermano recibió la salvación, año 2000 también. Ese hermano había sido de otra iglesia, ¿no? Pero recibiendo la palabra de Dios aquí en la salvación, estaba tan contento él. Todo quería dar a la iglesia. Pero segundo campamento que había en Santa Cruz, en ese él quería viajar. Él dijo, voy a viajar. Ahora soy santo, perfecto, justo. Dios vive en mi corazón, así dijo. Ahora voy a vender su garrafa, su cocina para viajar. Ese era su corazón. Al volver, Dios tiene que devolverme doble. Con ese corazón fue. Pero cuando ha vuelto del campamento, él no tenía cocina, no tenía garrafa, no tenía qué comer. Su corazón se ha vuelto. Él que decía, hermanos, ya se recordaba otra iglesia ya. En otra iglesia que estaba no era así. Ahora todo, no tengo nada. Así se fue, hasta hoy día, ¿no? Así está. Vive en Río Seco. Abandonó. Hermanos, Dios conoce el corazón del hombre, hermanos. Perfectamente nos conoce a nosotros. ¿Con qué corazón estamos sirviendo a Dios? También podemos recordar de Caín. Caín, su padre hablaba. ¿Cómo fue rechazado Adán? Nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Por eso estamos así. Ustedes van a ofrendar diezmar, así van a hacer. Ofrenda van a hacer. Pero ¿quién escuchó? Solamente Abel. Caín, no. Su obra presentó delante de Dios.
Dios le rechazó, hermanos. Le rechazó. Él estaba tan enojado. Él decía, ¿por qué a mí me rechazaste? Tanto esfuerzo hice. Dios decía, Caín, si no hicieras, dice, si hicieras bien, dice, no serás enaltecido. Si vamos a leer, hermano. Génesis capítulo 4. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera. Decayó su semblante. Caer su semblante, ¿cómo es, hermanos? Renegado, ¿no? ¿Cuándo uno puede renegar? Cuando hace la obra. Supongamos aquí Adán, ¿no? Evangelista Adán está aquí esta noche, ¿no? Supongamos, ¿no? Si él tiene su esposa, pero aquí nos falta 5 o 6 meses para que cumpla su año. Entonces ya él sabe. Entonces él trabaja también. Cada día a pie va a su trabajo, ¿no? Corriendo va. ¿Por qué va, hermanos? Para ahorrar, ¿no? Su pasaje cada mañana que tiene que pagar, tiene que ahorrar para un abrigo. Ya ni almuerza siquiera, nada, ¿no? Todo el día así. En la noche llega a cena. Se sacrifica. Ya llegó, falta un día. Ya al día siguiente, él va a comprar, ¿no? Ese abrigo. Y a su esposa le regala. Tome, esposa. ¿Cómo lo recibe? Recibe esto, se lo bota. ¿Él cómo estaría? ¿Ah? Enojado, ¿sí o no? Yo tanto me sacrifiqué para que ella vote. ¿Qué va a salir de su corazón? Nunca más voy a regalarse. ¿Ah? ¿O va a regalar nuevamente? Nunca más. ¿Por qué está enojado él? Porque su sacrificio, tanto se sacrifica. Caín también por ese sacrificio. ¿Cómo Dios no me puede recibir a mí? Dice. Mi hermano que está pasteando oveja y tocando su quena y la acepta. ¿Y a mí por qué? Él estaba tan enojado. Versículo 6 dice: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has decaído tu semblante? Es el mismo diablo. Caín, dice, ¿no? Caín, si hicieras bien, dice, no será enaltecido tu corazón, dice. Versículo 7 dice: si bien hicieres, no será enaltecido. Si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo. Tú te enseñorearás de él, dice. Tú serás esclavo del Satanás, estaba diciendo. Así estaba diciendo. Tanto le amaba a Caín Dios.
quería dar la misericordia, pero Caín no entendía. Si bien hicieras, dice. ¿Para qué llamó, hermanos? Versículo 8 dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, lo mató, dice. En su corazón ese estaba. Dios ese diablo quería sacar del Caín, quería sacar. Pero Caín no permitía. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió: no sé, dice. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Dice. No sé, dice. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dice. Ahora pues, maldito sea tú de la tierra, dice, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Dios maldijo o no maldijo a Caín? Maldijo, maldito. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Recién él podía reconocer a Dios. Grande es mi castigo. Versículo 14. Y aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé. Seré errante extranjero en la tierra. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Su corazón ya cayó. Dios mismo maldijo a él. Maldito. Versículo 15, le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal a Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios nuevamente dio la gracia. Amén, hermanos. Nuevamente. ¿Qué puso, hermanos? Señal puso. Señal. ¿Para qué? Para que caminara junto con Dios. Adán, ¿qué hizo, hermanos? 16. Salió pues Caín delante de Jehová. Habitó en tierra de Noad, al oriente de Edén. En vez que esté con Dios, ¿no? Él se salió. Dios le dio la gracia, amén, hermanos. Pero él se salió, dice. Abandonó nuevamente. Ese es el corazón del hombre, hermanos. De ustedes no es así, ¿no, hermanos? Solo de Caín, ¿no? Ese es mi corazón, hermano. Ese es. Recibiendo, Satanás también habla. Ya, tú has recibido la salvación, ya no necesitas estar en la iglesia. Dice. Puedes irte tranquilo, tienes tu salvación. Cuando uno sale de la iglesia recibiendo la salvación, ¿pierde o no pierde la salvación, hermanos? ¿Ah? Pero su cuerpo, dice, será entregado a Satanás, dice. Su espíritu
serás salvo. En la vida real uno puede pagar, puede caminar a la voluntad de Satanás. El pecado sí señoreará de ti, dice a Caín. Diablo te manejará. Así está diciendo. 17 dice, aconteció Caín, ¿sí? Conoció Caín a su mujer, y cual concibió y dio luz a Enoc. Edificó una ciudad, ¿sí? Llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc, ¿sí? ¿Dónde se fue Caín, hermanos? A una ciudad, a edificar. Dios debía matarlo, ¿sí o no? Pero Dios le dio la vida. ¿Para qué? Para que caminara junto con Dios. Dios también nos llamó a nosotros, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para que camináramos junto con Él, con su palabra. Amén, hermanos. Pero nuestro corazón, ¿dónde quiere irse, hermano? A una ciudad apartada, ¿sí? Como el hijo pródigo. Dejando su casa, el hijo pródigo, le daba a los cerdos la comida, pero él tenía hambres. Estaba vacío. Por eso él recordaba. En la casa de mi padre, decía, hay muchos jornaleros que comen pan, dice, y yo aquí perezco, dice. Él podía recordar, podía reflexionar, pensar. ¿Quién me hizo caminar así? Su corazón, su pensamiento. Él podía caminar por esa causa. Nosotros también, ¿por qué sufrimos, hermanos? Por nuestro pensamiento, hermanos. Parece que es bueno nuestro pensamiento, pero nos aflige, hermano. Nos lleva a otro lado. No nos deja leer la palabra de Dios. No nos deja concentrarnos en la palabra. Ni en la mañana uno no quiere levantarse. Así quiere vivir. Porque Satanás siempre está hablando. No, tú no necesitas ya. Tú eres salvo ya. Tú eres justo. Hijo pródigo también así salió. Con ese corazón salió. ¿Cómo volvía a su casa? Lleno de excrementos, sin zapatos, sin ropa. No sé su cabello hasta dónde estaba. Así llegó. ¿Su padre le negó o no? No negó. Abrazaba a su hijo. Sacad calzado, anillo, vístanle. Todo le dio. Este hijo pródigo entrando a su casa, de su casa del padre, ya no sale más queja, hermano. Amén, hermanas. ¿O sale? No, ya no sale, hermano. Solo estaba admirando la obra de su padre. Agradecido, comía en la mesa. Ese era. Ya no decía más, ¿no? Nuestra vida también, hermanos, así es. No sé de ustedes así será, ¿no? No hay descanso. Pero nosotros por lo menos, ¿no? Lunes descansamos. Martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Sí o no? Pero realmente, ¿cuándo puede ser agrado para Dios, hermanos? Cuando uno desecha su pensamiento, viene a la iglesia con ese corazón de escuchar la palabra de Dios. Ese es agrado para Dios, hermanos. Estoy muy agradecido, hermanos, compartir con ustedes esta noche, hermanos. Hasta aquí vamos a compartir, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos, Señor, escuchar su palabra.
realmente, Señor, aquel cojo, su vida era muy triste. Esta noche podíamos escuchar la palabra a través de Diácono Fortunato, ¿no? Y poder también tener la esperanza en el corazón. Sí, de verdad nuestro corazón muchas veces no quiere, ¿no? Aceptar, escuchar, incluso recibir la guía. Pero hallando la gracia, podemos también nosotros conectar nuestro corazón con la iglesia y con los siervos. Esta noche, antes de culminar el culto de oración, voy a dar algunos anuncios. Por favor, todos los hermanos pueden tomar en cuenta, ¿sí? Tenemos evento internacional de CLF con el pastor Oxupar, de manera presencial en México del 14 al 17 y en Nueva York del 10. Todos los hermanos están invitados, ¿sí?, a participar de estos dos grandes eventos que ya prácticamente ya están por iniciar, ¿sí? Los hermanos que desean tal vez saber información acerca de los trámites, pasajes, requisitos que se necesita para ingresar en ambos países, pueden comunicarse, ¿no?, directamente aquí a oficina, también hacer llegar el informe tal vez a través de los guías de zona, ¿sí? Muchos hermanos pueden participar, también invitar a los pastores, amén, hermanos, de verdad una gran oportunidad, ¿no? Entonces consideremos esta parte que es muy importante. También, hermanos, para anunciar el evangelio en los diferentes lugares y provincias, los hermanos que quieren servir junto a la iglesia, tenemos una cuenta que se ha habilitado y esta cuenta es en el Banco Visa, el número es 213-84018. Entonces está a nombre de Jorge Parrado. Entonces todos los hermanos que quieran apoyar pueden hacer una ofrenda, ¿no?, una ofrenda de amor que se va a utilizar exclusivamente para el desarrollo y para anunciar el evangelio. Como ustedes saben, hermanos, actualmente, ¿no?, la iglesia está en más de 10 lugares en Bolivia, ¿no? Tal vez donde no hay ministros, pero los mismos hermanos diáconos y los seminaristas han estado visitando y están compartiendo el evangelio. Espero que los hermanos también puedan considerar esta parte y juntos podemos avanzar. También, hermanos, tenemos estudio bíblico con el pastor Oxupar, el evangelio de San Juan a nivel nacional. ¿Hoy han participado? ¿No? Creo que no, ¿no? Pero no desaprovechen, hermanos, ¿sí? Conéctense, busquen también en la señal abierta, en el canal 27 Cristo TV, inviten, ¿sí?, a los familiares también. Son 30 minutos que el pastor Oxupar comparte exclusivamente el evangelio de San Juan. Si hoy no pudieron conectarse, pueden aprovechar el día sábado a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? También se va a dar el reprise de esta prédica y pueden también predicación dominical con el pastor Oxupar a partir de las 7:30 de la noche, ¿sí? También conéctense, ¿sí?, a través de las plataformas de Zoom, activando la cámara, juntos podemos escuchar la palabra. También quiero invitarles a las academias, ¿sí? Este tiempo se están promocionando, ¿no?, las academias tanto de niños como academias de jóvenes. Academias de niños tenemos en lo que es fútbol, ballet y danzas, y todos los hermanos pueden considerar esta parte de verdad, donde los niños pueden aprender acerca también del mundo del corazón, aprender también acerca de recibir la guía, ¿no?, formar un corazón fuerte para que estos niños de verdad se formen, ¿no?, un corazón también de anunciar su evangelio. Entonces es una gran oportunidad, hermanos. No solamente es, ¿no?, como aprender tal vez fútbol, ballet, sino dentro de esto también hay un poquito, ¿no?, del compartimiento espiritual. Entonces todos los hermanos espero que puedan considerar esta parte muy importante. También tenemos las academias, ¿sí?, de los jóvenes de IYF. Son 19 academias, ¿sí?, están subdivididas en diferentes partes. Hay idiomas nativos, idiomas internacionales, arte, ¿no?, y ofitemática también. Entonces todos los hermanos de verdad pueden aprovechar y dentro de estas academias, hermanos, se comparte el mundo del corazón. 10 minutos, ¿no?, que de diferentes conferencistas, pastores internacionales que comparten y todos los estudiantes escuchan, ¿sí?, esta palabra y a través de esta palabra también pueden recibir la salvación. Sí, espero que los hermanos consideren, ¿no?, esta parte. Aún están abiertas las inscripciones. También, hermanos, pedimos oración por el viaje de los siervos y de los hermanos, ¿no?, que ya van a ir viajando, como evangelista hoy compartía su testimonio, ¿no?, ya va también a viajar a México y muchos ministros también y hermanos ya están prácticamente en estos días, esta semana ya van a estar partiendo a este gran evento que se va a desarrollar en México, ¿no?, del 14 al 17 y también a Nueva York, algunos hermanos del 18 al 21. Entonces podemos orar juntos, ¿sí?, por los viajes de los hermanos. También pedimos oración por el siervo, ¿sí?, que también está en los Estados Unidos y también por los diferentes hermanos, ¿no?, que también tal vez están
atravesando diferentes dificultades. También, hermanos, pedimos que puedan orar por la casa pastoral y por la compra del terreno de la iglesia. Amén. Dos puntos también muy importantes, ¿sí?, para nosotros, y juntos podemos avanzar. Y vamos a ver también cómo Dios prepara, ¿sí? Y vamos a ver también cómo es el trabajo de Dios en nuestras vidas personalmente. Antes de finalizar, hermanos, el culto, vamos a pedir a todos que podamos orar juntos de 2 en 2 y ya después retirarnos. También los hermanos que están conectados, tanto en el Facebook como a través de la antena satelital Tupac Katari, Jerusalén Radio, también juntos, hermanos, pueden reunirse en familia y juntos pueden orar. Muchas gracias, hermanos, y nos encontramos en el siguiente culto. Muy buenas noches.